En esta oportunidad el equipo de Libratorio ha venido a visitar a la artista Karen Aune. Ella está en este momento en la galería, el espacio de arte contemporáneo El Faro del Tiempo. Ha hecho una intervención espacial que nos ha llamado mucho la atención. En muy pocas oportunidades el equipo visita galerías de esta naturaleza, está más interesada en los espacios que fomenta el Estado, porque aparentemente son más participativos, pero esta oportunidad es no podíamos dejarla pasar por alto. Muchas gracias, maestra Karen. ¿Y por qué no nos cuenta de qué se trata el proyecto que se llama Lapsus Tropicus? Todas las vicisitudes que tuvo el proyecto para lograr finalmente encontrar un espacio, toda la itinerancia que tuvo que hacer por los espacios de Bogotá, logrando un espacio para lograr una nominación al Premio Luis Caballero, que nunca se logró, y sobre eso volveremos. Pero entonces, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto nace, entre muchas otras cosas, nace en el Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes como un proyecto de investigación desde la creación dentro del contexto académico. La diferencia de esto y un proyecto de arte que no está en este contexto es, la verdad, es meramente la atención a que le pones a cómo debes dirigir el proyecto en el transcurso del proyecto. Pero aquí no está nada que yo no hiciera si no estuviera vinculado a la universidad, pero la diferencia es que también tuvo un fondo bastante importante para poder realizar este tipo de proyectos que vienen dentro del contexto de la investigación en los Andes. Por ese lado estoy súper agradecida por tener esta oportunidad. A mí siempre me gustaba hacer proyectos a nivel espacial. Mi último proyecto fue presentado en el año 2010 en el Museo de Arte Moderno de Bogotá. María Elvira recibió el proyecto con el mayor de los cariños. Fue un proyecto muy bonito y que también fue parcialmente financiado por la universidad, y por esto pude llevar a cabo las dimensiones del tipo de proyecto que quería. Bueno, hablando del proyecto en específico, yo parto de la ciencia ficción en general, porque son los temas que a mí me interesan, y parto de la idea de una mutación biotecnológica en un espacio virtual causado por algún glitch que altere una especie. Y yo cojo de la especie de la botánica subtropical brasilera, que es esta botánica voluptuosa, jurásica, extraña, y que además en hielo. Aquí tenemos algunas espécimes que están relacionadas, y quisiera hacer algo con esto. Entonces, cuando empiezo a mirar estas plantas, lo primero que hago es mutarlas digitalmente. Entonces, las muto digitalmente por medio de filtros y cosas, pero con la idea de crear espécimes bizarras que digamos que fueron mutadas en un contexto completamente virtual, ¿no? Cuando hablo contexto virtual, para explicar un poquito más, imaginemos Matrix o imaginemos Tron, ¿no? Esta otra dimensión donde están ocurriendo cosas que ocurren dentro de las máquinas. Es como si metiéramos el código genético de toda la botánica subtropical en un disco duro, lo lleváramos a Marte, esta cosa se dañara y empezara a reproducir otras cosas extrañas. La ciencia ficción ha tratado de mutaciones, transformaciones, elucubraciones de cómo sería el futuro si pasara esto, el otro, y a mí me gustan esas ideas y tratar las cosas así. Entonces, el proyecto arranca. Yo quisiera hacer una cosa, desde el principio quise y propuse que fuera un proyecto inmersivo, ¿no? Y siguiendo las características del proyecto anterior, yo quería que fuera un inmersivo análogo, o sea, que cuando entres puedas participar de lo que está ocurriendo. Las primeras ideas fueron basadas en, de pronto, pensando hacer algún tipo de animación, ¿no? Siguiendo lo pictórico que yo venía trabajando, pero el pictórico que venía trabajando está empujando para el escultórico y para el espacial hace mucho tiempo. Y a raíz de que la universidad es una inversión súper grande en un montón de máquinas de corte láser, de corte numérico como la CNC y un montón de cosas, yo quedé pensando, pues esa es la oportunidad para aprender a usar todo esto y entender lo que está pasando en este medio. En 2009 la universidad trajo un congreso que se llama SIGRADI, que es de construcción y fabricación digital, que el enfoque es mucho hacia los arquitectos, y yo quedé impresionada con todo lo que vi, me quedé con, uy, yo quiero hacer esto también.
y todos los referentes, desde la arquitectura, desde el arte, desde el diseño, todo me fascinaba. Y empecé a pensar en esto y empecé a investigar. Entonces, desde el estado del arte, entonces hay varios artistas y arquitectos y diseñadores que me han llamado mucho la atención. Uno que traigo toda la vida conmigo es Ernesto Neto, que es un artista también de instalaciones, que uno entra y cambia el contexto, etcétera, que pues brasilero. Está Olafur Eliasson, que parte un poco es un poco constructivista, minimalista, hereda un montón de otras cosas, y estos espacios caleidoscópicos también inmersivos, y el hecho que va a la arquitectura, se devuelve hacia diseño, se devuelve hacia arte, y que hay una transdisciplinariedad todo el tiempo, y el trabajo de él me parece fantástico. También está otro personaje brasileño que se llama Enrique Oliveira, que también está creando unos árboles que están en unas columnas, hizo un trabajo en el Pompidou que era fantástico, y también como raíces y cosas que van invadiendo como el espacio. Pues la lista es súper larga. Está Philip Besley, que es un arquitecto canadiense que tiene un trabajo, además es interactivo, es un bosque memorial en vivo. El trabajo de él es mi héroe del momento, es espectacular. Y están también los arquitectos como Zaha Hadid, Santiago Calatrava y todos estos diseñadores que están trabajando con todo el tema de la construcción y la fabricación digital como medio. Aquí hay un punto muy importante que es donde parto, digamos, teóricamente a pensar el proyecto, que es el tema de la tecnoestética. Según Couchot es un artista e investigador francés, él habla del vestigio de la tecnología que va quedando según los procesos que usamos para fabricar nuestras propias obras. Un ejemplo muy simple es un periódico de los 1950 no puede ser igual que un periódico de hoy, porque estéticamente, porque todo lo que se hace para fabricarlo es distinto. Incluso si vemos la pintura del Tames por Monet con el Big Ben atrás y todas esas imágenes estiradas, esto es un defecto óptico de la cámara clara, ¿no? Cuando pintaba esto usaba un aparato que mediaba, y la manera como le salen las pinturas tiene que ver con el aparato óptico que está utilizando. Entonces este tema de cómo refleja la tecnología en el material o en la máquina o en lo que estamos haciendo como artistas, o sea, la pintura barroca en un dado momento tiene unos claros oscuros muy particulares también de la cámara oscura, y que es un vestigio de la tecnología. Entonces, cuando empieza a fabricar todo esto, lo que quiero dejar en evidencia también un poco es cómo la máquina que los produce tiene unas limitaciones y lo muestra de una cierta manera. Y entonces toda la metáfora de esto traducida al tema de la ciencia ficción y de esos espacios virtuales que también están condicionados por la tecnología de una cierta manera. No sé si... Sí, me llama mucho la atención ese interés por la tecnología, por lo virtual, la revolución digital en la que estamos como mutando por arte de magia de los nuevos medios, ¿cierto? En ese sentido es muy avanzada pues su propuesta, ¿no? Porque uno se sintoniza pues con sus ideas, porque dicen, pues, realmente esto es lo que está pasando en el mundo digital, qué bueno que los artistas estén interviniendo, pensando en esos espacios. Pero el glitch, este error informático, tiene que ver algo con el lapsus trópico, es decir, glitch puede ser sinónimo de lapsus. Sí. Es más, yo busqué yo siempre trato de buscar títulos para mis obras que vengan del griego y del latín para darle ese aspecto científico, y sobre todo por cómo las cosas, sobre todo en griego, son descritas y explicadas en una palabra. Entonces una palabra no es solo una palabra, o sea, bello significa mucho más que bello, ¿no? Digamos. O en el caso lapsus ya es latín, pero también no solo habla del error, sino que habla de todo lo que comprende el error. Entonces lo bonito de estos idiomas son que uno encuentra mucho más significados en una sola palabra, entonces es muy bonito para dar el título a la obra. Yo no quería dar el título de la obra de glitch tropical, ¿no? Me sonaba más como una banda rock que como un nombre para una obra, pero finalmente es lo mismo, ¿sí? Yo quería una palabra que me daba para pensar lapsus, porque se habla de lapsus de tiempo, ¿no? Se habla de lo espacio-temporal, se habla del error en sí, se habla de un montón de cosas. Entonces lapsus fue la palabra que encontré para decir lo que estaba pudiendo ocurrir en el trópico, en este caso ese trópico imaginario.
Y cuando hablamos de nuevas tecnologías, hoy en día, antes hablábamos mucho de video y hablábamos mucho de maquinitas que hacían cosas. Y a mí me gusta mucho más, dentro de mi obra, tratar de la poética de esta tecnología, más que mostrar lo que puede hacer la tecnología, ¿no? Si un Eduardo Kac utiliza ciertos recursos de la tecnología, de la biotecnología para hacer su arte como científico, a mí me gusta más es pensar lo que podría ocurrir, pero usar una tecnología que pueda poetizar sobre el tema. Entonces los espacios que he creado siempre han sido bastante análogos, pero te dan siempre la sensación de estar en un espacio virtual, en un espacio que no es real. Es muy difícil fotografiar. Uno toma una foto de esto, del trabajo anterior que tengo, y la gente piensa, esto es digital, esto es un render, esto es horrible. Porque hay una idea de la tecnología, que si hay tecnología uno no está trabajando. Si hablamos técnicamente de este trabajo, son 629 piezas cortadas en madera, más 614 piezas cortadas en acrílico. Y no son solo, la máquina lo corta, pero la programación, todo el aprendizaje, o sea, todo esto que está aquí yo no sabía hacerlo cuando empecé, nada. Yo llevo casi 4 años en el proyecto y me tocó aprender todo desde cero. Tengo un leal asistente que fue Carlos Salamanca, que era el especialista en Rhino y Grasshopper, que me iba dando las soluciones para el proyecto, que me ayudó a realizar todo esto. Y por increíble que parezca, cada una de las formas que están aquí empotradas tuvieron que ser limpiadas manualmente en el software para que fuera posible hacer ese tipo de cosas. O sea, hay mucha artesanía en lo digital, ¿no? Y la gente piensa que uno toma una foto y aparece, que uno crea algo con una herramienta digital y plum. Y no es una cosa inmediata, es una cosa larga, pero dentro de un otro contexto, ¿no? Es un otro tipo de quehacer, digamos, ¿no? Volviendo a Luis Caballero, uno puede perfectamente, Luis Caballero en estos días debe estar comenzando a montar los artistas, seguramente comenzando octubre o finalizando septiembre, se inaugurará el premio. Recuerdo el concepto que da un artista que es jurado de ese premio, que es Fernando Villa, y dice pues, que es de los proyectos más bellos, más poéticos que se presentan a esta convocatoria. Sin embargo, el proyecto no logra ser nominado, entonces uno casi que se pregunta, con este concepto que tiene Fernando Villa, y dice que es de los más bellos de la propuesta, uno diría, es que lo bello ya no tiene espacio en el arte colombiano, o en el arte que se hace en Bogotá. No sé, ¿tiene lo bello todavía una posibilidad? Es decir, que de pronto se lea que es muy formal, que de pronto no está hablando de los problemas del género, los problemas de raza, los problemas de las mujeres, etcétera, etcétera, que todos los artistas tienen que estar comprometidos con cualquiera de estos discursos que se han apoderado de la imaginación de los artistas. En ese contexto, ¿será que lo bello puede volver a renacer de sus cenizas? Con este proyecto tan bello que está tan bien instalado acá. Bueno, chévere, muchas gracias. Bueno, primero a Fernando Villa, yo no tenía ni idea de su concepto hasta ahora, pues agradezco por los comentarios, además porque admiro mucho la obra de él también, ¿no? Desde que llegaba a Colombia ha habido hemos hablado muy pocas veces, pero hay mucha empatía sobre la manera de trabajar y pensar, y pues sí, me alegro que él como jurado le haya gustado el proyecto. Cuando apliqué a Luis Caballero, bueno, voy un poquito atrás, cuando uno hace un proyecto de investigación desde la creación, estamos en la lucha por buscar, validar qué es lo que valida el arte, ¿no? En el medio. Lo que valida el arte es el medio impreso en que salga, el curador que escribe sobre tu trabajo, en qué tipo de revista o qué es lo que me están escribiendo. Y pues hay poca crítica, hay poca gente que escribe, y hay muchos artistas y hay muchos proyectos, y sobre todo estos premios. Desde la universidad, claro, la universidad ha financiado todo esto, pero también la universidad quiere que uno aplique a premios, que gane, que consiga recursos de otro lado, no solo que la universidad sea un papá que nos esté pagando para hacerle trabajo, sino que este papá quiere ver que el hijo se está ganando su propia plata y que está pudiendo hacer el trabajo solito, ¿no? O sea, hasta ahí todos de acuerdo. Entonces, aplicar a cualquier concurso es muy válido. Entonces, yo intenté Luis Caballero
era el concurso que estaba cuando yo estaba más o menos en esta etapa del proyecto. Apliqué a Luis Caballero porque llevo los años en Colombia suficiente, llevo 9 años acá, tengo la edad, tengo la trayectoria más o menos que ellos piden. Y dije, bueno, sería interesante intentarlo, ¿no? Yo he visto varios premios, he visto trabajos de varios artistas que admiro ahí, pues vamos a intentarlo, como cualquier concurso. Y bueno, hay muy pocos concursos para arte viejo. Entonces, si es que a los 44 años uno puede decir que está viejo, pero yo creo que uno está en un buen momento, ¿no? Maduro, hay gente que madurece más rápido, hay gente que más tarde, pero está maduro para hacer algo. Entonces aplico a Luis Caballero. Y claro, tan pronto sale la lista de las personas que aplicaron, yo digo, yo misma pienso, ya son artistas locales que tienen una trayectoria, que ya están muy reconocidos en el medio. Y la verdad yo creo que el premio también es un poco reconocer una trayectoria, ¿no? Entonces, yo conozco todos, con excepción de 3 de los que fueron nominados. Y yo creo que si los jurados los escogieron será por algunas razones, pero yo también pienso con relación a mi trabajo y en el contexto colombiano. Yo sé que todo lo que hago como artista está completamente fuera de contexto del arte colombiano, porque como en todo país, en todo lugar, en todas partes del mundo hay tendencias, hay modas, hay preocupaciones, y perdón que diga tendencia y modas porque es así, ¿sí? Es la manera más fácil de hablar de esto y más directa y más sincera, pero hay muchas preferencias, ¿no? Si vas a San Francisco, hacen un tipo de arte, si van a Nueva York, hacen otro, si vas a São Paulo, hacen otro, y cada lugar hay un tipo de diversidad en el ecosistema artístico, ¿no? Aquí, por razones obvias, hay un interés enorme por el discurso político, porque si estamos hablando de lo contemporáneo es más que natural que sea así, y infelizmente se ha olvidado las otras prácticas o los otros intereses. Y yo siempre pienso que el arte pues, se puede, bueno, o la manera de hablar del arte o lo que uno cuenta, podemos hablar desde lo narrativo, desde lo discursivo, desde lo poético. Yo creo que mi trabajo va hacia mucho más hacia lo poético, ¿no? Que poetiza sobre ciertas ideas que están puestas, ¿no? El arte colombiano en general creo que es bastante discursivo por lo que ocurre en Colombia, ¿no? Políticamente. Y tiene sus cosas, ¿no? Que la gente está acostumbrada a ver toda la vida y se siente cómodo con esto y con estas personas. Entonces yo respeto mucho la selección que hicieron, y a mí me parecía casi natural que no me seleccionaran por el tipo de propuesta que tengo. Porque si hablamos de formalismo, yo creo que el formalismo es muy mal entendido. Es virtual, sí. Hay una ignorancia enorme con respecto, perdón usar la palabra ignorancia, con respecto a lo que es formal, porque si hay un ejercicio de la forma, no significa que no hay un ejercicio del concepto o de la idea que está detrás, porque se nos olvida que la forma responde a un concepto, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Incluso en el más puro minimalismo o en el más puro formalismo hay ideas detrás que hacen que se construyan esta forma, aunque sea la geometría pura, pero hay una idea detrás ahí. Aquí hay muchas ideas que vienen de la ciencia ficción y las historias que tengo en mi cabeza y pues cómo funciono como persona y como artista, pero yo creo que hay otras cosas que mirar. Hay países que tienen más nichos, más grupos, y a mí siempre me gusta comparar el arte con la literatura, ¿no? Porque tenemos los romances, tenemos los periodistas, tenemos los poetas, tenemos un montón de tipos de literatura y de contar y de decir o de hablar o de sentir, y en el arte también. Y no creo que hay un tipo de arte, pero yo creo que hay varios, y por ahí hay épocas que se enfocan a unas cosas más que otras. Y sobre Luis Caballero, pues intenté, no me seleccionaron, de pronto en un año más intento de nuevo. Sí, es que estaba mirando la apreciación que tiene sobre Luis Caballero, que de pronto está orientado en la actualidad a estimular, a premiar, a hacer un reconocimiento de la vida y obra de un artista. Eso es en lo que se ha convertido, pero realmente Luis Caballero en el papel, ¿cierto? En la idea se concibe como un estímulo a los artistas que están trabajando en espacios, que están trabajando en espacios específicos, y a elegir aquellas
propuestas que que sean más virtuosas y que sepan pensar el espacio. Estamos en el equilibrio espacial, la importancia del espacio, etcétera, ¿no? Entonces, casi uno siente que es muy desestimulante esa apreciación, que yo comparto. Realmente el Luis Caballero está convirtiendo en el premio a la vida y obra de un artista. Entonces eso desestimula a muchos artistas a entrar ahí, porque ahí no tengo ya nada que hacer. Sí, no es el premio a la obra más estimulante, sino hay que mirar a quién es el que está haciendo cola, como dice algún crítico, que no doy nombre para no comprometerlo, ¿cierto? Pero dije, no, para Luis Caballero hay como que entrar a hacer cola, ¿no? Pero no sería eso, porque en la idea, vuelvo e insisto en eso, se trata de estimular aquellas iniciativas que hagan propuestas espaciales que realmente transformen las prácticas del arte colombiano, ¿no? Sí. Entonces no sé cómo lo ves ahí, porque para este proyecto se vio Cámara de Comercio, que fue desafortunada la experiencia, no sé si quieres mencionar la manera que te rechazan allá, también en Plataforma, que es una institución distrital. Finalmente miraste Odeón a ver y termina el proyecto acá, pero finalmente como decimos nosotros coloquialmente, se corona la idea, es decir, se le rechaza o no se le acepta o no es nominada en Luis Caballero, pero usted sigue con su proyecto y logra instalarlo, y es 20 días antes de que comience el Luis Caballero, y nosotros vamos a invitar a la gente que tenga como presente este proyecto que fue nominado y que está como para mirar qué es lo que van a hacer los otros artistas, ¿no? Ok, pues aquí tenemos, hay varios temas. Yo apliqué a Luis Caballero como aplicaría cualquier otro concurso que me pudiera cofinanciar el proyecto y que me diera la oportunidad del espacio, además del reconocimiento, ¿no? Porque uno aplica estos premios, bueno, uno por la posibilidad de hacer el proyecto, otro por la posibilidad de tener el recurso para hacer el proyecto, y finalmente porque si es una institución que lo alaba, es como también un reconocimiento para uno. Hubiera sido Luis Caballero o cualquier otro, lo hubiera aplicado. Pues no salió, pues no pasa nada, uno aplica concursos y es común que le acepten o no. Pues me alegro que a muchos piensen que hubiera estado, pero si tampoco estoy, no pasa nada, pude hacer el proyecto igual, ¿no? El reconocimiento sí me hubiera encantado, pero no pasa nada, está bien. Inicialmente, a los inicios del proyecto, yo presenté, porque claro, como el proyecto estaba pensado para ser sitio específico, o sea, acoger las características del lugar para desarrollar una obra, entonces pensé que hubiera sido interesante mostrarlo en la Cámara de Comercio Chapinero. A mí me gustaba un poco la anatomía, la sala que tiene un patio en la mitad, una sala pequeña, porque siempre fue la idea del proyecto mostrar el proceso. Abajo tengo una sala que es la sala de proceso, que doy a entender un poco al espectador qué es lo que se está haciendo para llegar a esto, también por el contexto académico que estoy, y también porque es mi forma de completar el proyecto. Bueno, esto era una idea, y bueno, cuando fui a presentarlo a la Cámara de Comercio, me recibieron el correo, expliqué que era extranjera, que era un proyecto con los Andes, que tenía tantos años en Colombia, me di toda la explicación, me recibieron con una cita, pero la persona a cargo, o la jefe de la persona a cargo, me dice que no recibió a los artistas extranjeros. En el momento eso me dejó un poco sin aire, me cogió de sorpresa, porque precisamente la Cámara del Comercio, Arbo, todos los extranjeros que traen, me cogió un poco desprevenida, fue un poco chocante, pero yo dije, pero yo mandé un correo, yo conté que era extranjera, ¿no? Pues vine hasta acá. Ah, no, es que pensamos que era un proyecto curatorial, y entonces me desconcierta más aún, porque si fuera un proyecto curatorial, la Cámara de pronto lo recibiría, pero un proyecto personal desde el artista no, y esto me dejó pensando en muchas cosas. Igual tocaba seguir, ¿no? La segunda vez es que para Luis Caballero mismo tocaba buscar un espacio idóneo, y uno tenía como reglamento, podía coger uno de los espacios que ofrecían o escoger un espacio propio y desde que el proyecto dialogara. Yo escogí Plataforma por una razón muy sencilla. A mí me encanta el proyecto de Plataforma. Andrés Larrota es el curador de este proyecto. Fue precisamente en esta vuelta que nos conocimos,
y tuve un problema burocrático. La persona que debería firmar el papel para que el proyecto se propusiera desde plataforma, finalmente lo propuse a Flora, ¿no? Tuve que improvisar el proyecto para Flora. Pero originalmente yo quisiera en plataforma por todo el contexto, por los laboratorios, por la idea del arte y tecnología, por todo lo que está ocurriendo allá. Tiene mucho más que ver con mi área de interés y yo quisiera que el proyecto fuera ahí por una razón de un papel que tocaba que una persona firmara, no se firmó, pues esto no se logró, ¿no? Y Andrés Larrota tenía las manos atadas, pero creamos una relación en el medio de todo esto y yo le pregunté, bueno, quisiera ser el curador de la propuesta, como a mí me gusta todo lo que estás pensando, lo que haces con el espacio, me parece que eres la persona idónea para escribir o hablar o pensar este tipo de proyecto, y la aceptó y me está acompañando, pues aquí. Respecto a la modalidad de presentación de los proyectos, digamos, hace 4 años la modalidad era diferente. Se hacía una programación durante el año, eran 8 los nominados o 9, dependiendo del caso. Y cada mes, en la antigua Galería de Santa Fe, pues, que era un espacio en común que trabajaban los artistas, que tenían que mostrar cuál era su diferencia en el mismo espacio, ¿cierto? Sí. A lo largo del año, ¿cierto? Por vicisitudes burocráticas, como las que acabo de mencionar con plataforma, pues la Galería Santa Fe tiene que salir del Planetario. Porque fue una lástima, porque me encantaba ese espacio. Yo duré años en Colombia soñando con hacer algo para este espacio, porque me encantaba la curva, todo. Yo nací en Brasilia. Entonces mi relación con la curva es muy fuerte, pues lo primero que vi fue este platillo, ¿no? Volteado abajo. Muy de ficción, muy de ficción. Sí, completamente, o sea, no hay cómo desvincularme de esto, y mi familia está en Niterói, que también está este museo Niemeyer, o sea, Oscar Niemeyer ha estado presente en mi vida, toda la vida, entonces, y uno puede ver, y uno dice, ¿no? Cuando entiende esto, y pues sí, o sea. Pero mira, entonces, para cerrar la pregunta, entonces tenemos dos modalidades. ¿Cuál le parecería como más interesante? Porque es que, digamos, los 8 proyectos presentados de manera simultánea, yo creo que atienden a lógicas del espectáculo, a lógicas del entretenimiento, el gran evento, digamos, ahí pegado a Arbo y a otros eventos, ¿cierto? Y si, digamos, vale la pena volver a pensar, no tan espectacular, no una gran inauguración espectacular como se hace ahora, que hacen recorridos con buses tipo Medellín, en el Salón de Medellín, que transportan a la gente, la llevan porque gente por sus propios medios no van, etc. Entonces, no sé si valdría la pena volver a pensar un Luis Caballero menos espectacular, pero que le diga más a la gente, que toque más a la gente, que ponga más a pensar a la gente, como este proyecto que uno llega y lo toca, es decir, uno dice, aquí hay algo, ¿cierto? No logra uno mantener una distancia con el proyecto, que eso es lo interesante, ¿no? Lo desborda uno. Sí. Mira, yo creo que son cosas diferentes. El Caballero, como se proponía antes, por el espacio maravilloso que tenían los astrónomos, que lo recuperaron con mucho orgullo y mucha felicidad, que no los culpo. Si yo fuera astrónomo, quisiera ese espacio solo para mí. Y sí, fue una lástima que el proyecto no siguiera ahí, pero gana a la medida que empiezan a modificar el trabajo, que si vamos a hacer trabajos espaciales, que podemos atar la espacialidad del proyecto, el concepto del proyecto al espacio al que está vinculado. Yo creo que hay una transición ahí en el Caballero. No voy a decir que una cosa es mejor que la otra, yo creo que las cosas son diferentes, ¿sí? Sobre la espectacularidad, antes de hablar de esto, me gustaría más que fuera una fecha que no fuera junto con Arco, para tener una otra fecha que no sea Arco, para que ocurran cosas, porque sería chévere que en cada época del año ocurrieran cosas distintas. Entonces, ojalá fueran en una otra época del año para que uno pudiera ver esto realmente con calma. Sobre la espectacularidad, yo soy muy sospechosa para hablar de esto, porque precisamente el tipo de trabajo que hago, no voy a decir que parte de ahí, pero terminan siendo espectaculares de alguna manera, porque siempre son grandes, envolventes, inmersivos, y que se necesita un montón de recursos para hacer y todo. Y
y pueden ser tomados como proyectos espectaculares, siendo que el foco no es esto, ¿no? Espectacularizar el arte. Yo creo que cada artista hace con su arte lo que quiere, ¿no? Si Damien Hirst quiere espectacularizar su arte, o Matthew Barney, todo depende del propósito, el tipo de proyecto que se hace. Hay unos que son más espectaculares que otros, pues no hay nada que hacer. Pero si hablamos del espectáculo, del escenario del espectáculo en el cual se inserta para dar más importancia a esto, la verdad es que no tengo una respuesta. La única respuesta que tengo es que ojalá durante todas las fechas del año tuviéramos eventos grandes de los cuales recorrer, de los cuales mirar, de los cuales entender y tomar el tiempo para el arte. Y sí, los buses, todo esto, porque como son tantos espacios distintos y algunos que las personas realmente no van, no iría. Sí, no, si no hay un bus y que pongan las personas ahí, realmente no va a pasar. Entonces eso nos pone a pensar si la estrategia es efectiva o no, o cómo es que deberían de estarlo mostrando. Pero yo creo que el artista con trayectoria, por decir, o que tiene una trayectoria mediana o una edad más avanzada, yo creo que hay que reflexionar un poco si queremos premiar es una trayectoria o si lo que queremos premiar es la obra que se presenta. Y si queremos premiar la obra que se presenta, ¿por qué más bien no hacer un concurso apto? Desde niños de 17 años recién egresados a la universidad hasta el personaje más anciano, ¿no? Y poner todos juntos, porque no hay un otro premio que podamos, más que premiar la trayectoria, podemos poner todos juntos y a ver qué hacemos todos juntos, sin esta cosa de límite de edad y todo esto, porque el arte joven, primero que el joven era rechazado, ahora que hay que ser joven, ¿no? Yo tengo 44 años y entonces uno tiene que estar joven como mujer, uno tiene que ser perfecto, uno tiene que estar sano, o sea, estamos en la cultura de la juventud plena todo el tiempo. ¿Y por qué no poner junto lo fresco con lo antiguo, la gran trayectoria con la que acaba de salir? Y más que ponerlos a competir, ponerlos a pensar juntos, en espacios simultáneos, espectacular o no, no sé. Pero ¿por qué no podemos pensar las trayectorias todas mezcladas y poner un balance en todo esto? Porque al final uno es hijo del otro y se mezclan, ¿no? Digamos, volviendo otra vez a los proyectos seleccionados que están hablando de la violencia, que están hablando del género, que están hablando del indigenismo, es decir, que están muy comprometidos en discursos que se volvieron mercancía, es decir, mercancía en el sentido de que si yo los movilizo, pues voy a ser leído, voy a ser aceptado, ¿cierto? Pero en el caso suyo, que está un poco libre de todas estas marcas epocales propias de la cotidianidad colombiana, pues no se ve, cuando debería este tipo de prácticas estimularse precisamente para mostrar el encierro en el que están muchos artistas, que están marcados, están estigmatizados, están como padeciendo, están enfrascados en unas lógicas indigenistas, de género, que son muy importantes, ¿cierto? Hay muchos activistas de género, de raza, que lo hacen muy bien. ¿Y por qué no aprovechar el arte para hacer un poco también, además, propuestas como estas y que los estímulos del Estado, pues también hagan visible esto, ¿cierto? No solamente todas estas problemáticas de carácter social, político, cultural, ¿cierto? Sino aquellas cosas que también son como propias del arte. Y ahí vuelvo a la pregunta mía. ¿Será que lo bello, que todavía no lo hemos contestado, que sí, lo bello, se me olvidó, tiene lugar todavía, tiene lugar, sí. Esto es una cuestión muy bella, ¿cierto? Y no entra Luis Caballero. Entonces tiene espacio lo bello aún, pero es que no solamente usted, son muchos los artistas colombianos locales que se quejan que no los ven, que los curadores no los ven. Ahorita cuando hablaba de Cámara de Comercio, usted decía, no, si soy curador internacional, bienvenida, le invitan a tomar tinto, pero si es un artista extranjero, pues como que no nos interesa como artista, nos interesaría más como curador. Entonces, no sé, volviendo a lo de lo bello, ¿cómo hacer para que vuelva a ocupar su lugar? Ay, ojalá tuvieran todas las respuestas. Bueno, entre lo bello, bello o no, yo creo que cada artista o cada forma de arte, cada concepto que trabaja, cada medio que lo use para contar o expresar, narrar, hacer discursos o poetizar, debería tener un lugar. Y yo creo que
nuestros mayores enemigos, esta conversación la tuvimos antes, somos los mismos artistas, ¿no? Son los mismos prejuicios que hemos montado, son las mismas taras del medio, ¿no? Son las mismas vicios yo tengo una libertad muy grande que puedo hacer proyectos desde la academia y a mí casi que me da igual si vivo de esto o no. Claro que vender una obra es una delicia porque uno puede pues, vivir de esto y tener una mejor calidad de vida. Bueno, es el sueño de todo artista, pero sabemos que no todos vivimos solo de esto, ¿no? Entonces, este es un proyecto que para mí se ha reflejado en la academia, yo puedo compartir con los alumnos, se ha regresado acá, las ideas, todo el tiempo ha sido un va y viene, entonces dentro de la academia me ha funcionado bastante bien porque todo el lugar fue absolutamente estimulante. Ahora, ojalá que sí, bello o feo, porque también, o sea, hablando bonito o feo, pequeño o grande, espectacular o no, que sea pintura, video, no importa el medio en el cual uno está hablando de su proyecto, que hubiera un lugar para que pudiéramos considerar tipos de trabajos distintos. Esto sí, en este medio, podemos hablar en este contexto, en Bogotá, Colombia, que estoy ahora, sí, falta un poquito de diversidad. Hay un montón de cosas, pero hay muchos artistas que están con trabajos increíbles, súper marginados. Pero así ha sido el arte desde que existe, ¿no? Desde que ha existido un negocio, además, alrededor del arte, el que tiene más habilidades sociales puede con el que tiene menos y a veces el talento está ahí, pero el talento son las ideas o es el discurso, lo que a mí me importa, me deja de importar. O sea, ojalá que tengamos el lugar para la diversidad creativa, no sin decir que tenemos que mostrar obras más lindas o más bellas o más espaciales o menos monumentales o más monumentales o más políticas o menos políticas, porque hay gusto para todo, ¿sí? Entonces, ojalá hubiera más espacios, sobre todo institucionales, esto sí, Bogotá, por favor, más espacios institucionales. Agradezco realmente el Faro del Tiempo, la Fundación El Faro del Tiempo por haber recibido este proyecto, que muchos más ocurran acá, y que muchas más iniciativas propias de nosotros mismos tengamos para hacer nuestras propias cosas y que no estén vinculadas siempre al mercado, ¿sí? Claro, uno tiene que vivir y uno tiene que pagar las cosas, pero que también uno tenga concursos de los cuales obtener financiación, que uno tenga alianzas de los cuales hagan posibles, que académicas o políticas estatales, generales, pero también de la industria privada, ¿por qué no? Sí, porque uno trata de ver el arte tan así, que o es lo público o es que el privado, no, pero también la industria privada, ¿por qué no? ¿Sí? Desde que podamos hacer cosas, eso es lo más importante, que ese espacio siga existiendo. Ya para ir cerrando este intercambio, esta conversación, pues quería decirle que lo que hemos visto acá, en mi opinión, es una de las mejores intervenciones del espacio. El espacio sale, ¿sí? Habla, se muestra, ¿cierto? No queda tapado como en otros ejercicios, no queda ocultado, ¿cierto? No queda ignorado, no queda reprimido. Entonces, en ese sentido, era una obra para Luis Caballero. Ahí yo lamento, al verla aquí instalada, pues lamento que no esté en Luis Caballero, pero está en Luis Caballero porque no tuvo los recursos, pero está ahí entre ese grupo de artistas. Ya para terminar, usted hablaba al comienzo, por fuera de cámara, pues en relación con su proyecto de doctorado, esa idea, digamos, de cómo nosotros nos encargamos, de los que trabajamos en arte, de casi que de martirizarnos a nosotros mismos, hablando con la cabeza de otros, ¿cierto? Usted decía, hay que buscar y encontrar y hacer un espacio a la voz propia que habla en el artista, y cuando el artista encuentra su voz, ¿cierto?, es cuando puede hacer una propuesta interesante que llegue y que toque a la gente. Digamos, usted ya está prácticamente entregando su proyecto de doctorado, que cada vez más artistas hacen proyectos de doctorado, que es una cuestión muy novedosa, pero no es este recargo conceptual, teórico, histórico, ¿cierto?, sino que es una cuestión muy fresca, muy fluida, y eso es lo que le llamamos bello. Bello no es una abstracción formal, y ahí estoy de acuerdo con usted, ¿cierto? Bello es precisamente que lo toque a uno, diga,
qué bueno que haya gente que se salga de los condicionamientos sociales, políticos, de género, toda esta cosa que tiene tan detenida la imaginación de los artistas colombianos. Bueno, uno ve que también artistas que puedan estar haciendo obra más o menos en la misma línea que estoy haciendo, a veces están también súper esclavos de sus propias galerías, ¿no? Y es común, si la gente, ¿quién soy yo para juzgar también? Es común que hagas una pieza independiente si es discursiva, si es política, si es formal o no es formal, una pieza que pegue, que funciona y que los coleccionistas solo quieran comprar esto y uno quede esclavo de su propia receta el resto de la vida. Puede que pase, puede que nos pase a todos, puede que nos dé miedo no tener cómo vivir el otro día, podemos quedar atrapados en nuestra propia imaginación, o sea, podemos crear un monstruo y convertirnos en ellos y corremos este riesgo todos los días. Para hacer así muy rápido el tema entre academia, arte y todo, pues de nuevo, sí, nosotros dentro de la academia debemos dejar nuevo conocimiento, ¿no? Los científicos tienen su propia manera, nuestro enemigo en la academia no es el método científico, son los propios prejuicios que nosotros artistas tenemos dentro del mismo arte. Si tú tienes una manera de trabajar artísticamente que no sigue la lógica de los historiadores, o sea, de la mirada externa de los teóricos, o sea, porque depende, ¿no? Hay artistas que son muy teóricos en su quehacer y son muy filosóficos y es natural que su proceso de investigar y de escritura sea así, y eso lo respeto muchísimo, pero artistas que son mucho más experimentales. Entonces, lo que invito también es que busquemos los que estamos en la academia, ¿no? Los que estamos trabajando en universidades, formando otros artistas o personas que van a trabajar en el medio del arte, que estamos tratando de pasar este conocimiento, que cuando vayamos a contar sobre nuestro trabajo, porque si hablamos de un matemático, ellos cuentan su trabajo en la lógica de las matemáticas, no como un historiador de la matemática o como un teórico de la matemática, también, porque ahí están, pero cuentan con su propia voz y su propia manera de hacer y necesitan correctores de estilo y todo ese tipo de cosas. Primero, colegas artistas que están en la academia, hablen de su proceso, hablen de lo que están pensando, de sus referentes, hablen de su obra en sus papers que tenemos que mandar, porque tenemos que mandar, es la única manera que el ser humano aún tiene de contar sus cosas, es a través de videos o escritas, ¿no? Que podemos pasar este conocimiento. Hablen de su obra como si estuvieran hablando a su estudiante favorito sobre todo este proceso, ideas que están pasando por su cabeza, desde lo que miraste, desde lo que probaste, desde lo que rechazaste. Esto es producir nuevo conocimiento en el arte. Si eres un súper teórico del arte y además artista, háblele de esta manera. Y si tu trabajo proviene completamente de la historia, también. Si tu trabajo es completamente experimental, yo lienzo en blanco y me tiro ahí y echo la pintura y pruebo hasta que sale a lo máximo de la expresión, podemos hablar de toda esta expresión, pero no tema y no tenga prejuicios que vienen desde el medio mismo para expresar esto dentro de la academia, porque cada vez más tenemos artistas que son profesores y quisiéramos en el arte, en el siglo XXI, que quedáramos con lo que es el arte del siglo XXI, un proceso de errores, aciertos, ideas, dudas, inquietudes, fracasos y sucesos. Bueno, nuevamente felicitaciones por este ejercicio tan poético, ¿cierto? Nos falta mucha poética, nos volvemos muy aburridos, porque es que el discurso lo vuelve uno muy aburrido, ¿cierto? Que la poética lo vuelve uno más alegre, más fresco, más reconciliado con la vida. Entonces, muchas gracias por este ejercicio, ojalá que la veamos muy pronto en otros espacios, tanto en los que promueve el Estado como en otros espacios de carácter privado. Recuerde que no hablamos de eso, pero en algún otro momento hablaremos. Estamos a puertas de un Salón Nacional el próximo año en Pereira. No sabemos todavía mucho qué es lo que va a pasar, pero me imagino que se va a recoger algo de la experiencia de otros salones, invitar a artistas internacionales, no cerrarle el paso como parece que pasó aquí en Bogotá en Luis Caballero, que como que discretamente, elegantemente le cerraron a usted la entrada a ese espacio porque por la propuesta no había razones para hacerlo, y el mismo Gía lo escribe ahí de su puño y letra: estos de los proyectos más bellos que hay
pero no logré sacarlo Qué adelante. alegría. Pero por otro lado, adoro ser People's Choice. Qué delicia. Que no, o sea, que mis mayores aliados sean los mismos artistas, es como, wow, qué privilegio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Ricardo Muñoz, que estuvo en la cámara, a Sofía Pérez, que estuvo en el audio, que es el equipo de Lideratorio. Sin la colaboración de ellos, que estamos trabajando con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, pero estamos sacando adelante el proyecto también. Por favor, muchísimas gracias. Bueno.